Hola. Seguidores de la página de Pulse Sport Más, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos ya de vuelta nosotros aquí en la cancha del Club Deportivo Arandá, donde estaremos haciendo la cobertura esta tarde, donde se enfrenta el equipo, el Sportivo Arandá local juega ante el equipo de Atlético Sport Unido, categoría sub-20. Ya estamos ya prestos y listos con todos los compañeros a través de la página de Pulse Sport Más YouTube. Estaremos por YouTube en vivo haciendo la transmisión de este partido, y después del partido todos los resumen a través del Facebook. Así que el partido oficial va por YouTube, señoras, señores. Así que ahí estaremos compartiendo también el link del canal de YouTube de Pulse Sport Más para esta cobertura en la tarde de hoy aquí en la cancha del Club Deportivo Arandá. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muy pero muy buenas tardes, querido compañero Gilberto Brites, y así también al compañero Ariel, Pablino. Estamos todos listos ya. Como siempre, sean bienvenidos con nosotros. Está también el compañero Blas Antonio ahí en la parte baja. Ya enseguida se acopla con nosotros también. Está Arnaldo. Todos los equipos de Pulse Sport Más, que ya estamos ubicados aquí en la caseta del Club Esportivo Arandá para este compromiso. El primer partido de la Liga Deportiva de Uruguay, el partido oficial que se va a estar jugando posteriormente, después de la inauguración que ya se hizo, toda la presentación de todos los equipos que van a estar participando de la Liga Deportiva de Uruguay. Nosotros ya estamos listos entonces para este compromiso de la categoría juvenil. Hoy el Sportivo Arandá, la albirrojita que recibe al Sport Unido. Entonces voy con el compañero que me va a estar ayudando entonces en los comentarios hoy, al compañero Ariel Acuña. Muy pero muy buenas tardes para vos. Buenas tardes, Vicente, Gilberto, Paulino ahí en la parte de dirección técnica, y también a todos los compañeros de Pulse Sport Más. Estamos hoy con todo el equipo de vuelta con la Liga Deportiva de Uruguay. Sí, señor, la gran inauguración y ya con partido oficial, así con esta temática nueva. La Liga Deportiva de Uruguay inicia, así que bueno, el conjunto del Sportivo Arandá que le recibe al conjunto del Sport Unido. Así que bueno, con muchas cosas que comentar hoy, por sobre todo la albirrojita. Hay varios chicos que van a debutar el día de hoy con un equipo totalmente diferente en comparación de lo que fue el año pasado, que fue uno de los finalistas. Siempre la categoría sub-20, la categoría juvenil, es protagonista en este certamen. Así que bueno, ya nos imaginamos viendo ahora las caras nuevas también y viejos conocidos, por ejemplo el capitán, que será Ale López. Estoy viendo a Martínez también, que en su momento ya jugó en la categoría primera. Así que está Leonard Morel, que ya tiene experiencia también, con arquero nuevo que tiene una proyección impresionante realmente. Así que promete mucho la albirrojita, Vicente. Muy bien, muchísimas gracias, compañero Ariel. Y es así, también los árbitros que ya está dentro del campo de juego. Algunas fotografías también que se toman con los capitanes de cada equipo. Primeramente el número 10 al lado de Sport Unido, y el otro lado también el Sportivo Arandá, categoría sub-20. Vamos nosotros rápidamente pasar ya el equipo titular que presenta hoy el conjunto local, que va a estar dirigiendo el señor Víctor Núñez. El equipo onceno que presenta hoy el Club Esportivo Arandá, la albirrojita, compañero Ariel. Sí, señor, vamos con el 1, que es Reinaldo Vázquez. El 2, Aníbal Marecos. El 3, Luis Mario Valdés. 4, Isaías Cabrera. Después está el 14, Debbie Emanuel Santa Cruz. El 16, Alexis Fabián López, el capitán. Después está el 7, Richard Miguel Vallejos. El 15, Leonard Morel. El 17, Larry Cabrera. El 10, Jorge Luis Martínez. Y el 11, que es Isaías López. Ahí está el onceno titular que presenta el día de hoy el DT Víctor Núñez. Bueno, el onceno titular que representa hoy entonces el DT Víctor Núñez, también el ayudante Isidro Santa Cruz. Y vamos a pasar también del equipo visitante, el onceno que presenta entonces el Sport Unido, compañero Ariel. Sí, señor. Vamos con el 12, que es Fausto Antonio Estigarribia. Y después está el 5,
3, Mario Marcelo González. El 10, Gustavo Franco. Después está el 7, Carlos Daniel López. El 15, Gaby Villalba. Después está el 8, Pedro Antonio Hermoa. El 19, Ramón Alexander Jiménez. El 4, Jorge Melgarejo. Y después está el 9, Richard Gómez. Ahí está el onceno titular que presenta el director técnico César Gallos. Señoras y señores, ustedes que están mirando ya a través del canal de YouTube Pulso Sport Más, estamos aquí, el equipo completito está ya, entonces en las mejores imágenes ahí en la parte baja el compañero Daniel Alfonso, así también Arnaldo Acuña, está acompañando ya de cerca también el compañero Eddie Acuña, también el compañero Blas Antonio, todito el equipo de Pulso Sport Más que ya estamos instalados aquí en la caseta, que esto arranca, señoras y señores, el compromiso, el partido oficial de la Liga Deportiva de Grupo A. Vamos a ver entonces el conjunto local, prepara entonces la pelota y también el árbitro local que tenemos hoy, si me podés pasar también, compañero Ariel, los árbitros locales. Sí, señor, el árbitro principal es Alfredo Enciso, después está el asistente 1 que es Arnaldo Burgos, después está el asistente 2 que es Víctor Enciso. Señoras y señores, tocó el Sportivo Mirandal Albirrojita Martínez, entonces arranca este compromiso, el partido oficial de la Liga Deportiva de Urubucua, primera pelota aquí que está rodando ya en el campo de juego del conjunto local que es el Sportivo Arendá. Aquí pertenece saque lateral entonces para el Sport Unido, que va a realizar el lateral izquierdo. Toca la pelota entonces, ahora le roba la posición Cabrera. Atención con esta jugada, me parece que fue falta, no dice el árbitro, que deja correr aquí tocando Cabrera la pelota, recupera el Sport Unido, toca Jiménez, aquí devolución para el mediocampista del Sport Unido. En el medio campo está tocando el Sport Unido, atención, avanza con mucha gente el conjunto visitante, aquí se mete Vallejos que roba la posición y se viene a la réplica, atención Martínez por el escotado, revienta como puede en cualquier lado, va a ser lateral que corresponde al conjunto local. Sí, señor, empezó con todo el partido, bueno, se ve que va a ser muy dinámico, los chicos entraron con todo, ambos equipos, así que bueno, el saque lateral, el primero del partido, corresponde al conjunto. Sí, señor, Vallejos jugando para Martínez, mira para poder levantar la pelota, atención Vallejos, se fue rebotando otra vez, esa pelota va a ser otro lateral que apura en este caso Vallejos. Primera ocasión de llegada entonces para el Sportivo Brendal, la categoría sub-20, señoras y señores, que hoy arranca este compromiso, el partido oficial de la Liga Deportiva de Grupo A. Aquí recupera Santa Cruz, Manuel Santa Cruz, oportuno, aquí quiso robar, aquí Morel, produce una falta, va a ser tiro libre que corresponde al Sport Unido. Sí, señor, falta en ataque. Ahí está, falta de Morel, entonces va a salir el arquero del conjunto del Sport Unido. Sí, señor, prepara el guardameta entonces, el Sport Unido, Fauxos Antonio, entonces Tigarribia, pelota pasada que va a corresponder, me parece que va a ser salida también, en esta ocasión va a ser para el arquerito Reinaldo Vázquez. Uno de los debutantes entonces el día de hoy. Después vamos a estar pasando también, estoy viendo como 2, 3, 4 jugadores que debutan oficialmente también en la categoría. Sí, señor, atención, roba la pelota, López está el primero, está gol. Gol del Sportivo Brendal, López. Gol del Albirrojita. Aparece robando la posición. Sí, señor, Pablo Isalía López. Y de derechazo entonces nada pudo hacer el arquero Fausto Antonio. Ahí aquí aparece la primera paridad. Está ganando 1-0. El gol lo hizo Pablo Isaías López, compañero Ariel. Sí, señor, con una desatención en la defensa, porque bien lo bajó el balón y después el remate, lo bajó de pecho. No le pudieron incomodar ahí los defensores y de por medio sacó ese remate sin oportunidad para el arquero y con esto ya abre el marcador tempranamente ya el conjunto de Sportivo Arendá.
Sí, señor. Pablo Isaías López con la casaca número 11. Entonces, enseguida también miramos a los cuantos se produjo el primero, la primera paridad entonces de la albirrojita a los 3 minutos. Entonces, ya abre el marcador el número 11, Pablo Isaías López, entonces, que está ganando 1-0 la albirrojita. Aquí hay falta que pertenece al Sport Unido, que apura en esta ocasión, está herido. Acomoda la pelota el número 17, el número 15 mejor dicho. Este es Gaby Villalba. Tiro libre que corresponde al conjunto de Sport Unido, que está perdiendo 1-0. Pelota de Villalba, atención, el cabezazo oportuno, lleva el empate, gol. Gol del Sport Unido. Golazo, aparece entonces saltando y robando la posición. Me parece que fue el número 10, el capitán. Bueno, Gustavo Franco López, entonces, el autor de este empate que se produjo del Sport Unido. Cuando nosotros hablábamos también de la pelota parada, se produce entonces la venada del número 9 y aparece, en nada pudo hacer Reinaldo Vázquez en esta ocasión. Aquí empata el Sport Unido, Ariel. Sí, señor. Ahora sí llegó a la paridad del conjunto de Sport Unido. Algo que no supo, bueno, la defensa realmente no lo supo sacar de ahí y lo aprovechó bastante bien, porque bajó ahí el 10 y nada más empujó, y también con la atención del arquero ahí hubo dudas a la hora de salir, y con esto ya llega el empate rápidamente después del abrir el gol del conjunto, o sea, abrir el marcador del conjunto de Gareth. Sí, señor, cuando el Deportivo Brandal albirrojita se estaba acomodando, se produjo ya el empate que hizo el capitán del equipo. Aquí otra vez roba la posición, atención, López. El remate oportuno otra vez de Isaías López, que se fue perdiendo por un costado. La pelota va a ser salida, que corresponde entonces al Sport Unido, Ariel. Sí, señor, y bueno, un minuto después llegó el empate, porque a los 4 minutos ya llegó el gol del conjunto del Sport Unido. Y bueno, ambos equipos presentan dudas en la defensa, algo que corregir entonces. Y bueno, se viene ahora otra vez el conjunto del Sport Unido. Bueno, avanza López también, el lado cuando roba la posición. Luis Mario recupera bien y sale con López. Ahí está Isaí habilitando para que corra ahí Jorge Luis Martínez. La tiene Martínez, jugada de Martínez. Atención, buena habilitación de Martínez. Se va Martínez. Me parece que fue falta, no dice el árbitro. Robaba entonces la posición. Ahí el Sport Unido, cuando avanza otra vez López, aquí aparece Morel robando la posición. Entonces el Sport Unido recupera el Sportivo Brená. Isaías se va escapando, Isaías habilita para Martínez, atención, recupera Cabrera la pelota, otra vez para López, habilita para Martínez, se va escapando Martínez, deja para Cabrera, atención, Morel quiso hacer la jugada individual cuando aparecía también acompañando López, y aquí se viene la réplica, tiene que sacar, y ya lo hizo Luis Mario, saque por lo menos para poder tranquilizarse la albirrojita, y lo sacó nomás. Entonces ahora Emanuel Santa Cruz tiene la pelota. Morel, jugada individual de Morel, profundiza por ahí para López, atención, me parece que fue falta, sí señor, tiro libre que corresponde al Sport Unido. Sí señor, ahí está, se ve que tiene jugadores con una técnica el conjunto de Garendá. Bueno, quiso hacer una vez más en ese anterior Morel, y también en este caso también Alexis, porque tenía a sus compañeros de lado, no están queriendo jugar a un toque, pero bien el conjunto de Garendá, que también muestra que tiene condiciones los jugadores para marcar la diferencia. Sí señor, mucho cuidado, otra vez se metía por ahí Carlos Daniel López. Uno es lo rapidito que tiene el Sport Unido, también le acompaña ahí de cerca Melgarejo también. El conjunto del Sport Unido, que tiene un lateral que ya lo hizo rápidamente. Atención, el capitán que quiso sorprender al arquero, pero aparece atrapando esa pelota entonces Reinaldo Vázquez, que sale ahora con el lateral derecho del conjunto albirrojita. Aquí la tiene Morel jugando para Maresco para Luis Mario, atención, de taco Luis Mario, que tiene que sacar de ahí, porque recordemos que López es rápido. Aparece López dejando para su compañero, atención, se viene el Sport Unido, atención, tocando para el número 10, que remata y se rebota por López también. Aquí sale
saliendo el conjunto del Sportivo Brandá con Marecos. Marecos tiene la posición, jugando ahora para Morel. Morel, y jugada individual otra vez de Morel. Quiso habilitar para Vallejos. No se puede conectar con Vallejo, entonces y aparece robando la posición el mediocampista del Sport Unido, el número 10. Atención, este es Franco. Va atacando el conjunto de la visita. Aquí aparece Alexi López para la tranquilidad defensiva, robando y cediendo la posición para López. Atención, se mete López, quiso jugar para Alexi, dejó pasar a Alexi. Y atención, se viene otra vez la réplica de Sport Unido. Se mete con todo el número 8. Atención, Armoa tiene la posición. Se aproxima también el compañero Jiménez. Atención, la tiene Jiménez, el remate. Y aparece fácil para el arquero Reinaldo Vázquez, que va a hacer salida para el Sportivo Brandá. Bueno, ahí sí estamos viendo el compromiso. Guarenteco, cuando tiene el balón, con muchas imprecisiones, ¿verdad? En la media cancha. Y no está pudiendo hacer mucho. Pierde fácilmente el balón, pero se viene ahora Martínez. Atención, Martínez, jugada individual. Me parece que fue falta. Dejó pasar esta vez Enciso, pero va a ser tiro libre de esquina, entonces, que va a corresponder al conjunto del Sportivo Brandá. Bien por Martínez en este caso, que robaba la posición. Pasó por 1, por 2. Intentó filtrar la pelota. Casi fue falta también al borde del área, pero aparece robando la posición la defensa del Sport Unido. Va a ser tiro libre de esquina, que va a ejecutar entonces el número 7. Richard Miguel Vallejo se prepara entonces. Se va a venir el centro del conjunto del Rojita. Por ahora, empate 1-1. El compromiso de la primera etapa. Atención, centro. Aparece a López. Y el arquero Fausto Antonio Estigarribia. Sale el Sport Unido. Sí, señor. Bien por el arquero. Que bueno, fue en su área chica realmente. Pero bien ejecutado el centro de Vallejo. Sí, señor. Uno de los puntos fuertes que tiene también de los costados Miguel Vallejos, el número 7 que tiene la albirrojita. Atención, ahora lateral que corresponde, que ya lo hizo rápidamente. Se va escapando Gómez. Atención, revienta como puede Santa Cruz, que te queda la pelota para Cabrera. Aquí la baja de pecho López. A Alexi López, aquí que quiso sorprender, robaba la posición el número 2, pero aparece, le termina haciendo falta entonces para Gustavo Franco. Va a ser tiro libre que corresponde al Sport Unido. Bueno, poca participación todavía de Alexis López. Está perdiendo muchos balones cuando tiene. Mucha imprecisión todavía del capitán en esta primera etapa. Señoras y señores, a través del canal de YouTube estamos transmitiendo. Entonces, para la gente que nos están acompañando, muchísimas gracias. Como siempre, este es el primer partido de la Liga Deportiva de Grucuá, que estamos cubriendo la cobertura a todos los equipos con los compañeros que estamos instalados aquí en la caseta del Club Sportivo Brandá. Este compromiso de la categoría juvenil, Sportivo Brandá que recibe entonces el Sport Unido. Se están empatando 1-1. Tiro libre que corresponde. ¿Qué va a hacer el número 5? Atención. Bogado, el centro. Terminan, parece que piden penal también. Le queda la pelota a Junior Jiménez. El remate oportuno. Y ahora sí aparece el arquerito Vázquez, que saca esa posición. Aquí llegó con todo el Sport Unido, Ariel. Sí, señor. Y la buena respuesta del arquero. Ya lo decíamos. Muchas dudas ahí en la defensa. Que no lo sacan. Cada vez que se va un balón ahí es peligro de gol, pero bien, esta vez estuvo bien en la respuesta, defendió bien su arco el arquero Vázquez. Aquí tiene la pelota López jugando para Gómez. Aquí tiene el Sport Unido. Ahora sí la baja muy bien Alexi López. Pide la pelota por ahí el otro López. Estamos hablando de Isaías, el autor del primer tanto del conjunto del albirrojita. Bueno, aquí la tiene. Bueno, otra vez que recupera el Sport Unido. Atención, jugando para el número 9. Aparece por ahí Richard Gómez. Le cede la pelota a Jiménez. Atención, roba la posición muy bien Mareco. Bien por Mareco, que sale ahora con Santa Cruz. Avanza el Sportivo Brandá hacia un costado. Pide la pelota a Vallejos. Vallejos pide para Santa Cruz. Y ahora sí cedido para Vallejos. Se va escapando Vallejos, quitando oportunamente el lateral izquierdo a un costado Isaías Saracho Cabrera. Bueno, va a ser tiro libre de esquina que corresponde la albirrojita, Ariel. Sí, señor. Me está gustando Marecos en ese sector. Buen debut también.
El otro que debuta en el lateral izquierdo es el 4, Saracho. Ese es Saracho. También Isaac Saracho, mejor dicho. Bueno, y el debut de López, que hizo ya un gol. Así que buen debut de los jugadores del conjunto albirrojo. Centro de Vallejo, atención, que le queda el rebote otra vez para Cabrera, aquí para Saracho, Saracho deja para Marejos, Marejos que se aproxima, jugando para Vallejos, Vallejos devolviendo la pelota para Santa Cruz, toca la albirrojita, ahora una vez más Vallejos, Vallejos habilitando para Mareco y se va a venir el centro cerrado, pasado, no aparece nadie por ahí, pero ahora sí aparece López, otra vez el centro de Saracho, la baja muy bien Martínez tiene que darle a Marecos, atención, se va a venir otra vez el centro de Marecos, pide por ahí Martínez, que no se apuró nada Marecos, y aquí se viene la réplica del conjunto del Sport Unido, roba la posición Jiménez, habilitando para Gómez, buena pelota para Gómez, está el segundo, otra vez Gómez para el número 7, está, y el arquero Reinaldo Vázquez aparece por ahí, buen remate de Carlos Daniel López, era para el segundo el Sport Unido, y aquí atajó el arquero Reinaldo Vázquez, Ariel. Sí señor, qué buen contraataque, primeramente Marejos ahí. No hizo el centro y después perdió el balón. En contraataque casi perfecto. Porque el arquero Vázquez le dijo que no. Le faltó potencia ese remate también. Pero sí, tiene condiciones. Tiene muy buenos jugadores del conjunto por unido. Y bueno, da la impresión que en cualquier momento llega el segundo gol. Sí, señor. Mucho cuidado. Que aparecían ahí los rapiditos del Sport Unido entonces para la réplica después de que Mareco no pudo enviarse centro, le pedía por ahí Martínez también, no quiso conectar entonces, no se apuró en este caso Marecos y regala la posición y casi se vino el segundo del Sport Unido. Bueno, aquí va a ser lateral que corresponde al conjunto de la visita, Pedro Antonio Armoa, que ya lo hizo rápidamente, robaba la posición Isaías Saracho, pero convierte en una falta, tiro libre que corresponde al conjunto del Sport Unido. Bueno, por mala tirada, El balón ahora le corresponde al conjunto de Garena. Bueno, ahora entonces Isaías López recupera el balón, revienta como puede la defensa del Sport Unido. Termina entonces dominando la pelota Luis Mario, que regala la posición otra vez para Richard Gómez. Gómez, el centro del número 10 era... Estamos hablando de Gustavo Franco López. Aquí otra vez López bajando bien la posición, jugando para Armoa. Armoa jugando para Daniel López. Daniel López ahora le cede la posición para el número 11. Estamos hablando... Posición prohibida entonces del número 11, va a ser salida que corresponde al conjunto de la albirrojita. Sí, señor, así mismo el partido ya teniendo ya, a ver cuántos minutos, revisamos acá, 16 en la primera etapa y bueno, ya vimos 2 goles. Deja mejor impresión el conjunto de Sport Unido porque maneja mejor el balón y todo pasa por el 10 del capitán, que está haciendo un buen partido realmente el conjunto de Sport Unido. Y bueno, falta más participación de jugadores con experiencia, el caso López, también de Martínez que intenta, pero se ve solo. Y todavía un flojo medio campo realmente que presenta hoy el conjunto de Vigarentá, pero de por sí el partido parejo, por lo que decíamos, deja mejor impresión el conjunto de Sport Unido con los ataques que tiene. Bueno, aquí aparece una vez más Ramón Alexander Jiménez, me parece que fue otra posición prohibida que indica el asistente. Estamos hablando de Arnaldo Burgos, que va a corresponder salida, que ya prepara entonces Manuel Santa Cruz, ya lo hizo rápidamente y aparece la defensa del Sport Unido. Mario Marcelo González jugando entonces para López, el cabezazo oportuno de Luis Mario, roba la posición a Alexis López, atención, rebotaba otra vez por él la pelota, pero termina entonces quedándole a Saracho, se va escapando Saracho, roba la posición López que no pudo cederle a Saracho, otra vez López robando esa posición, bien por Isaías que recupera la pelota perdida, entonces ahora sí quiso jugar para Saracho, para quién, para nadie, era de López, entonces va a ser lateral que corresponde al conjunto de la visita. Sí, señor, se lo ven ansiosos a los chicos. Bueno, se entiende también por el debut. Era para no apurarse mucho, parar un poco el balón, ver quién estaba libre para pasarle, algunas imprecisiones que demuestra el equipo arbitral.
Bueno, aquí la tiene el Sport Unido, aparece por ahí el número 10 López, cuando la baja muy bien Morel, aquí la defensa que revienta y que te queda a las manos del arquero Reinaldo Vázquez, este buen arquero que recupera también el Sportivo Urandá, que debuta hoy con la camiseta oficial también del albirrojita, Ariel. Sí, señor. Todo rojo. Después ahí, con la letra ahí blanca. Ahí está la casaca de categoría sub-20. Bueno, de por sí, después vamos a ver el promedio de edad, porque la mayoría tiene, los debutantes por sobre todo, 14, 15 años, 1 y 6. Yo creo que hay Martínez y López los que tendrían edad de ahí de 18 y 19, pero el resto son prácticamente adolescentes, chicos, que tienen realmente una gran característica de buen juego. Vamos a ver qué tal realmente su participación en este campeonato. Bueno, atención, jugada rápida preparada entonces el Sport Unido. Aquí se metía Pedro Antonio, armó al número 8, pero termina sacando la pelota a Luis Mario. Aquí hay lateral que corresponde al Sport Unido, que ya lo hizo rápidamente a través de que no llega Isaías. Sí, recupera bien Isaías, se va escapando Isaías, muy bien Isaías, pide la pelota Martínez, otra vez Isaías, muy bien, ahora que pierde la pelota ante la marca y no llegó. Me parece que fue falta, que se va a salvar también de la tarjeta el número 2. Vamos a ver qué autoriza el árbitro. Ah, bueno, era lateral, que va a corresponder, que no está haciendo nada bien los laterales el Sport Unido, Ariel. La segunda vez, por eso la indicación del árbitro y también por eso el fastidio del capitán del Sport Unido. Y bueno, ahora sí, ya lo ejecuta el conjunto de Guareta. Bueno, aquí pelota del Sport Unido, filtrando para el número 7 que se va escapando bien, pero va a aparecer por ahí Manuel Santa Cruz, que protege ese balón, que pone toda su carrocería y escapa muy bien. Atención, muy bien de Manuel Santa Cruz, recupera cediendo la pelota para Saracho, se viene el centro de Saracho, cerrado el arquero, aparece empujando por ahí López, pero tenía ya la posición ganada Fausto Antonio Estigarribia, va a ser tiro libre. Entonces para el conjunto del Sport Unido, Ariel. Sesionadista, bueno, en este sector lo buscó el conjunto albirrojo, pero falta todavía profundidad. Buena participación de López, que es uno de los más participativos en la delantera. Todavía poco de Martínez, de Vallejos también, y buen debut de Isaac Saracho también, que juega en este sector. Y también el otro sector que es lateral derecho, que es Marecos. Bueno, entre los mediocampistas, Alexis López flojo, Leonard Morel que intenta, pero con imprecisiones también. Y después sí la saga central, yo le veo a Juan Mario flojo en la marca todavía, primario, y el otro sería el otro central con David Santa Cruz y Cabrera, ¿verdad? En líneas generales tiene condiciones realmente el conjunto albirrojo, pero sí, capaz por el debut, algún nerviosismo, ansiedad, también de los chicos, pero bien, siempre se espera más de los más experientes, el caso de Alexis López, de Martínez también, de Leonard Morel y del tridente ahí, que puede aportar mucho porque tiene condiciones estos jugadores. Así que bueno, minuto de pausa, minuto de hidratación en este preciso momento, y el partido sigue 1-1, Vicente. Sí, señor, así es, compañero Ariel Acuña, el partido, mejor dicho, que sigue empatado 1-1 a los 3. Habría entonces el marcador, el conjunto local, estamos hablando del Sportivo Urandá, categoría sub-20, el número 11, Pablo Isaías López, y a los 5 por ahí ya empataba entonces este compromiso el jugador, el número 11, Ramón Alexander Jiménez, que aparecía entonces para el empate oportuno entonces aquí en la cancha del Club Sportivo Urandá. Más o menos 30 de la primera etapa que se está jugando este compromiso, el primer partido oficial de la Liga Deportiva de Uruguay. Aprovechamos también de enviar saludos para toda la gente que están viendo a través del canal de YouTube, transmitiendo esta cobertura entonces con el equipo del Pulse Sport Más. Estamos todos con los compañeros. Cuando
Se vuelve a jugar entonces este partido. Aquí sale el arquero, roba la posición bien Martínez. Martínez se prepara para poder definir de una. Le robaba la posición aquí el central del Sport Unido. Se va escapando el número 7. Atención, Carlos Daniel López que sigue protegiendo esa pelota. Jiménez que nadie pudo atajarle hasta este momento. Ahora sí, ya lo hizo Saracho jugando para López. Bien habilitado López, se mete por ahí Isaías. Atención, va atacando el conjunto del Albirrojita. El pase de Alexis López. Atención, la defensa que casi se complica, pero aparece regalando otra vez la posición. Y bien por Mareco, mejor dicho, que roba la posición. Atención, se viene el Albirrojita. Está solo por ahí Morel, se va escapando Morel, pasa por una, bien por Morel, se prepara para pegarle Morel, da para López, otra vez López, posición prohibida. Bien, buena jugada de Morel, pero termina regalando esa jugada López, que estaba en posición prohibida. Va a ser salida para el conjunto del Sport Unido, Ariel. Sí, señor, y todo empezó por el balón robado de Marecos. Ya lo decíamos, está haciendo un buen partido, buen debut, lateral derecho. Y después la pelota a Morel, que con una técnica impresionante le pasó a 1-2. No sé si temía para rematar ya, pero quiso ser generoso ahí con su compañero que estaba lastimosamente fuera de juego, que era López. Y bueno, así estamos viendo el partido. Borendá tiene condiciones, falta nomás que sea más preciso, que tenga más seguridad a la hora de atacar. Bueno, aquí robaba la posición Larry Cabrera, que no pudo otra vez dominar ese esférico también. Aquí el remate desde la media distancia, termina rematando el número 15, Gaby Villalba, entonces, que era... Pasó lejos el arquero Reinaldo Vázquez, que va a hacer salida que corresponde la albirrojita. El arquero jugando entonces pelota arriba. Atención, roba otra vez la posición. El jugador Morel que protege, le convierte falta, sí señor. Tiro libre que corresponde al conjunto del Sportivo Borendá. Sí señor, ahí está la falta contra Morel. Ahora sí, Leonard está siendo más participativo. El buen mediocampista del conjunto albirrojo. Y bueno, David Santa Cruz será el encargado de este tiro libre. Señoras y señores, tiro libre, Santa Cruz, pelota arriba, atención, sale el arquero, deja para el segundo, atención, López que se metía tras buena peinada de Martínez y aparece casi el segundo del Sportivo Borendá. Sí, esta vez sí llegó bien el conjunto albirrojo, no mala salida del arquero. Pero bueno, ya tiene el balón ahora el conjunto de Borendá. Bueno, aquí jugando Saracho, atención, robaba la posición Saracho. No fue fuerte el centro de Saracho, que termina en las manos el arquero Fausto Antonio Estigarribia del Sport Unido. Va a ser salida que corresponde al conjunto de la visita. Ahí da. Realmente un mal centro de Isaac. Saracho ahí. Bueno, en el medio campo, buenas imprecisiones. Falta presión también ahí, pero bajó un poco la intensidad también el conjunto de Sport Unido, que estaba haciendo unos buenos 15 minutos de compromiso, pero ahora sí lo está emparejando ya bastante bien el conjunto de Guadalajara. Bueno, lateral que corresponde al conjunto local, Emanuel Santa Cruz. Otro lateral que va a ser, o me parece que fue falta en ataque. Bueno, había un empujón, dice el árbitro principal, el señor Alfredo Enciso, que está pitando este partido, este compromiso. La terna arbitral local que estamos teniendo también nosotros aquí en la cancha del Sportivo Borendá, que están impartiendo justicia. El árbitro principal, el señor Alfredo Enciso. Aquí va a ser tiro libre que corresponde al conjunto del Sport Unido. Pelota arriba, atención, el cabezazo de Alexis López, que le queda otra vez la pelota para el número 11. Se le fue escapando, entonces va a ser lateral ahora para el Sport Unido, que deja la pelota para que lo pueda hacer más bien entonces el conjunto de la visita. Aparece por ahí Jorge Melgarejo, el número 4 para el Sport Unido,
Vamos a ver si lo hace bien esta vez el conjunto del Sport Unido, que está fallando 2-3 veces por ahí Ariel. Ahora sí, lo hizo bien, pero bien también por el Manuel Santa Cruz, que termina sacando esa pelota. Atención, pelota picando por ahí en el área de Vázquez. Atención, lo sacaba nomás Santa Cruz y aparece ahora Saracho. Tenés que sacarla de ahí, Saracho, y lo sacó nomás Saracho. Aquí que le queda otra vez la pelota para Morel. Morel para Isaías, se va escapando Isaías, que tiene potencia. Se va escapando Isaías, se va a venir el centro de Isaías. Termina sacando el número 3, Mario Marcelo González, porque era buen centro de Isaías. Parecía todo Martínez. Aquí se salvó el Sport Unido, Ariel. Sí, señor, otra vez la buena llegada de López, que es uno de los más participativos ahí en el ataque. Qué buena proyección, que bien se proyectó. Y era un buen centro, pero el central le dijo que no. Y bueno, ahora se viene este tiro de esquina. Sí, señor, prepara la pelota Isaías López, el autor del gol del primer tanto. Centro de López, de puntín. Morel, que quiso conectar entonces de una, que quiso sorprender al arquero Estigarribia. Aquí otra vez llegando la albirrojita de la pelota parada, Ariel. Sí, señor, ahí está. Morel, que no conectó bien ahí, pero estuvo buena la intención del conjunto de Villarental. Sí, señor. Aquí termina entonces para el arquero Reinaldo Vázquez. Va a ser salida que corresponde al conjunto del Sportivo Berendá. Aquí aparece Vallejos. Vallejos poniendo la carrocería. Se viene el segundo del Sportivo Berendá. Se escapa Vallejos. Se viene el centro de Vallejo para Martínez. Cerró el arco. ¿Para qué te traje, Martínez? Erró el arco. Era buena de Vallejos, que termina regalando Tomás Acelo. Le dijo el arquero Estigarribia. Aquí, perdón, no, la albirrojita era Martínez, Ariel. Y bueno, tenía opción de hasta con la cabeza ahí Martínez. Estaba frente al arco, pero lo quiso pegar con la zurda y le pegó muy por debajo realmente. Y bueno, una buena oportunidad desperdiciada, porque no creo que, bueno, de seguro capaz tenga otra oportunidad así, pero era para realmente el gol, porque ya estaba el arco servido frente, que nadie le incomode y se apuró, hasta tenía tiempo para bajarlo y hacer el remate, pero no se dio esta vez y perdió esta brillante oportunidad el conjunto de Villarental. Sí, señor. Aquí tiene la pelota Martínez otra vez. Buena pelota de Martínez. El centro era para quién, para nadie por ahí. Va a ser tiro de esquina que corresponde al conjunto del Sportivo Berendá. Sí, señor, así mismo. Otro tiro de esquina. Entonces, será otra vez para Villarental. Y López será el encargado con su zurda, creo. Con la derecha. Va a ser cerrado, sí, señor, con su zurda. López. Se viene este remate y va a ser por la derecha. Sí, señor. Bueno, el centro de López termina sacando, quiso sacar, mejor dicho, la defensa, pero termina regalando a Morel. Se viene con todo. La albirrojita la tiene Morel. Morel, que pone toda su carrocería. Aparece punteando la pelota entonces la defensa. El Sport Unido va a ser otra vez lateral que corresponde al conjunto de la albirrojita. Aquí aparece Saracho. Para el lateral entonces, que ya lo hizo Martínez bajándole de cabeza a Saracho. Se va a venir el centro de Saracho, no apura nada Saracho, buena jugada de Saracho. Atención, se viene Vallejo, que quiso pegarle de una. Aquí el remate de López. Mucho cuidado, se animó a pegarle López, que tiene una buena pegada. Aquí avisó otra vez el Deportivo Berendá, Ariel. Sí, está bien, está bien, le hicieron bien. Presionó, recuperó el balón, hizo el remate el capitán López. Está mejor ya en este momento del partido el conjunto del árbitro. Bueno, aquí una dura entrada de Cabrera también. El árbitro que dejó seguir. Bueno, recupera la pelota Marejos y después termina regalando otra vez. Y aquí aparece Santa Cruz. Buena jugada de Martínez. Atención. Buena recuperación de Santa Cruz. Ahora sí se viene López. Dáselo a López, se mete López, era muy fuerte también. Alexis López para Isaías López, que pedía mucho más antes la pelota, dice Isaías, es el reclamo para Alexis López. Atención, aquí tiene que sacar Santa Cruz, que ya lo hizo, sí, revienta hacia un costado, va a ser lateral que corresponde al Sport Unido. No, de hecho que hace rato López lo hizo bastante mal el pase,
porque fue muy al medio, era para este sector, estaba solito realmente Isaías, y una buena oportunidad que hasta ahora no lo está pudiendo aprovechar el conjunto albirrojo. Sí, señor. Aquí prepara la pelota Melgarejo para el Sport Unido, que se están empatando 1-1 en esta primera etapa. El gol que lo hizo entonces la primera aparición para Albirrojita, Pablo Isaías López. A los 3 y a los 5 llegaba ya el descuento, el empate. Entonces de este compromiso, el número 11, Ramón Alexander Jiménez. Aquí hay una falta casi al borde del área. El arquero Vázquez, que tiene que preparar mucha barrera. Ahora sí, se aproximan ahí, entonces 1, 2, 3 por ahí en la barrera, prepara la pelota. Vamos a ver el número 15 del conjunto del Sport Unido, mejor dicho, Gaby Villalba se prepara para el tiro libre. Atención, aparece todo, los saltotes también del Sport Unido. Centro que pegaba en la barrera, va a ser tiro de esquina que corresponde al Sport Unido. Sí, señor, otra vez era el tiro de esquina. Y bueno, ahí está Mareco, creo que por el rebote del balón. Bueno, quiere aprovechar después de varios minutos que no estaba pudiendo llegar al arco del conjunto del Sport Unido. Sí, señor. Otra vez Villalba prepara la pelota para el centro del estiro de esquina. Vamos a ver si lo aprovecha esta pelota para también el conjunto del Sport Unido, la categoría sub-20 que se juega aquí en la cancha del Club Sport Miranda. Centro cerrado por ahí, termina sacando otra vez Santa Cruz. Va a ser otro córner que corresponde al conjunto de la visita, que prepara otra vez el jugador Villalba. Autoriza el árbitro, se viene el centro de Villalba. Atención, saltando por ahí el arquero Vázquez. Y el remate oportuno de Richard Gómez. Atención, aquí salió mal Vázquez también. Termina rematando mal también Richard Gómez. Llegó de la pelota parada el conjunto del Deportivo Sport Unido, mejor dicho, Ariel. Sí, señor. Y bueno, lo que nos supo aprovechar ahí, le pegó ahí antes de caer el balón en el suelo. Un zurdazo que fue muy lejos realmente del arco. Así que bueno, así llegó el conjunto del Sport Unido. Bueno, aquí robando la posición Marecos, que juega para su compañero Santa Cruz que levanta la pelota. Aquí aparece por ahí el número 8 en el medio campo, baja muy bien Morel. Aquí López robando esa posición. Tiene que apurarse más López, que termina regalando la pelota. Atención que se viene Jiménez y el remate. Y el arquero Vázquez, que aparece jugando ahora para López. Atención, deja pasar López, se va escapando López. López, que tiene velocidad, se escapa López. Atención, me parece que le convierte en una falta. Dejó seguir, va a ser lateral que corresponde entonces al Sport Unido. No se dejó caer López y aquí va a ser lateral que corresponde al Sport Unido. Sí, señor. Ariel López, que dejó que se le vaya un poco el balón. Se fue al lateral y ya, bueno, ya juega otra vez el conjunto del Virgo. Aquí robando la posición, Martínez regala para López. Atención, se viene el segundo, se viene el número 5, que termina sacando como puede, porque aparecía otra vez el jugador Isaías López. Estamos hablando de motor, que tiene toda la velocidad para poder entrar ahí de una, pero termina echándole por ahí el número 5, que piden falta penal también lo del jugador del Sportivo Granada. Aquí va a ser solamente tiro de esquina para el conjunto del Albirrojita, Ariel. Muy bien, ahí está López. Para mí, que quiso hacer una de más, por eso también le golpeó fuerte ahí uno de los centrales del conjunto de Sport Unido, porque tenía para hacer el centro, porque era una muy buena llegada del conjunto albirrojo. Ahí está, entonces se lo un poco sentido, uno de los mejorcitos del partido hasta el momento, con un gol, Isaías López. Entonces, que ya está siendo atendido y tendrá que abandonar la cancha, sí señor, porque fue atendido. Entonces será córner, tiro de esquina para el conjunto del rojo. Sí señor, Isaías López, que se retira sentido entonces el hombrecito
rápido que tiene el conjunto, el motorcito que tiene la albirrojita, en este caso es el número 11, Pablo Isaías López. Ahora sí se va a ejecutar el tiro de esquina. Vallejo se prepara entonces para el tiro de esquina. Centro de Vallejos. El cabezazo de Morel que la baja. Atención, no quiso, o era de pegarle de una a Morel. Quiso sorprender el arquero, descolocar por lo menos. No llegó a conectar esa jugada. Aquí desaprovechó una buena ocasión para poder ampliar la ventaja. Ariel. Sí. No tuvo tampoco margen para pegarle bien al arco. Atención, se viene el segundo. Aquí llega Jiménez y el arquero. El arquero, sí señor, Reinaldo Vázquez, que ya se muestra aquí vistiendo la camiseta del Sportivo Arandá. Sí señor, yo le decía a Pablino, este es un buen arquero que promete mucho. Y aquí lo muestra el arquerito Reinaldo Vázquez. Parece que termina atajándole una mano a mano de Ramón Alexander Jiménez. Esa cruzada de mano parece de un arquero profesional. Y qué bien lo esperó y después cruzó la mano con un remate potente, realmente atajador. Para verlo una y otra vez, realmente para tenerlo muy en cuenta, ese joven arquero del conjunto albirrojo. Sí señor, tiro de esquina que corresponde al Sport Unido. Vamos a ver que desaprovecha también esta ocasión de mano a mano. Muy bien el arquero Reinaldo Vázquez, que le atajó a Jiménez. Aquí el centro, atención, cerrando la posición, tiene que sacar por lo menos Luis Mario, que ya lo hizo. Termina otra vez para Villalba, se va a venir el centro de Villalba, termina ganando la posición, atención, se va escapando Villalba, y el arquero otra vez Vázquez. Reinaldo Vázquez para la tranquilidad defensiva del conjunto del albirrojita, Ariel. Bueno, aquí tiene la pelota el Sport Unido. Lateral que dejó pasar. Bueno, me parece que va a ser del albirrojita, que ya lo hizo rápidamente. Aquí Vallejos. Otra vez Morel. Recupera la posición Morel, que le cede ahora para López. Se escapa López. Atención, le deja para Vallejos. Vallejos y la pinta. Quiso robarle la posición. Vallejos, pero termina regalando la posición. Aquí recupera Saracho. Sí, señor, señoras y señores. Pitazo final entonces de la primera etapa. Termina empatado este partido. 1 para el Sportivo Brendá y 1 para el Sport Unido. Nosotros aprovechamos también para el repaso de nuestro compañero Ariel Acuña en los comentarios. Sí, señor. Bueno, culminó así la primera etapa. Un partido parejo. Primeramente a los 3 minutos ya inició con el gol del conjunto de Guarentá, un golazo realmente de Isaías López, y después a los 1 minuto después, a los 4, ya llegó al empate del conjunto del Sport Unido, y realmente después mostró más condiciones el conjunto visitante, buscando el gol, la buena participación también del arquero Vázquez, después fue emparejando el conjunto albirrojo, bajó también la intensidad el conjunto del Sport Unido. Y después hasta tuvo varias, muy buena participación de Isaías López en el ataque. Después tuvo oportunidades también Alexis López con un remate fuera del área. Y después el atajadón que hizo Vázquez en esta última, realmente para verlo una y otra vez. Partido parejo, sí señor, parejo de ambos equipos que debutan el día de hoy en la Liga Deportiva de Uruguay, y promete mucho esta segunda etapa. Sigue también vamos a mencionar, de hecho ya estuvimos mencionando, me está gustando mucho el debut de Marecos, el lateral derecho del conjunto de Guarentá, y también en este sector de Saracho, Isaac Saracho, que está participando, debut joven, jugador 14-15 años también. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, de a poco vamos a ir teniendo en la mira también esos jugadores del conjunto de Guarentá. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya retornamos en instantes.
Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.